Entonces le decía que en Lucas capítulo 6, el verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Una pregunta. Ahora dice: todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Le decía que este pasaje es bastante conocido, ¿verdad? Por los lectores de la Biblia. Incluso pienso que los que no leen mucho la Biblia, pero han oído de este pasaje porque se habla mucho de él. Yo quisiera, hemos hablado muchas cosas sobre este pasaje, pero quisiera en esta noche tocar un punto. Y es: ¿por qué tu casa no caerá? ¿Por qué no va a caer? De eso puedes estar seguro. Tu casa, que es tu vida, es la construcción, es tu familia, es tu hogar, son los tuyos. ¿Por qué no van a caer? Y vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña. Entonces, el pasaje empieza diciendo, muestra a Jesús haciendo una pregunta, pero una pregunta que lleva un regaño, una exhortación también podríamos decir, y es: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? Usted sabe que cuando se le reconoce a Dios como Señor, inmediatamente que usted le dice al Señor, usted pasa a la posición de siervo, de esclavo. Y el siervo debe estar a la disposición de su amo, hacer lo que él diga, aceptar la programación de su amo, a no contradecir, solamente a escuchar y a obedecer. Pero no hacían esto los fariseos y el pueblo de Israel. La mayoría no lo hacía. La mayoría le llamaban al Señor, 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 pero no estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Primero, eso puede pasar en este tiempo, ¿verdad? Usted nota que hay gente que habla bonito de Dios. En sus escritos hablan de Dios. Hasta en canciones hablan de Dios. Usted mira en sus estados, Facebook, WhatsApp y otros medios, y hablan de Dios. Sin embargo, cuando tiene que ver con la vida de ellos, no están dispuestos a obedecer a Dios. Y ponen peros, arman discusiones, presentan sus puntos de vista, usan argumentos para defender el por qué no obedecer a Dios. Mire usted las cosas. Analicemos eso. Para ustedes esa pregunta: ¿por qué le llama Señor, Señor y no hace lo que Él manda? ¿Por qué dice usted creer en Dios? ¿Por qué dice usted obedecer a Dios y en la realidad no lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta obedecer a Dios? Luego viene continúa diciendo: el que oye mi palabra y la hace es como el hombre que fue a edificar una casa. Usted sabe que cuando uno va a edificar, primero tiene que mirar el costo, ¿sí o no? Si hay los recursos económicos y humanos. También tiene que hacer un reconocimiento del terreno, ¿verdad? ¿Qué tiempo puede llevar? Y saber que es posible que tenga que hacer
una inversión grande, ¿cierto? Pues el que quiere seguir a Jesús debe sentarse, dice la Biblia, y calcular los gastos. Bueno, Jesús lo presenta en el caso del que va a construir, sabiendo que en otra parte de la Biblia dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, ese negarse implica también el reconocimiento de Dios como Señor y estar dispuesto a sujetarse a la palabra de Dios. Ahora, notemos que el Señor dice, el que quiere edificar una casa. La pregunta en esta noche que le voy a hacer es, ¿usted a dónde quiere llegar? La verdad, ¿cuál es su meta? ¿Qué es lo que usted busca en Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué busca usted en el Señor o qué busca usted en el Evangelio? ¿Qué es lo que usted quiere? Si usted está interesado en la salvación, entonces hay que ir a la Biblia, por eso el programa se llama Conociendo las Escrituras. Hay que ir a la Biblia y preguntar, investigar, indagar en la Biblia cuáles son los requisitos y qué pasos hay que dar para ser salvo. Como le dijeran aquellos a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos para ser salvo? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted lo que quiere es ser salvo. Ahora, si a usted no le interesa el tema de la salvación, pues no pregunte entonces eso, porque al fin y al cabo uno pregunta es lo que le interesa, ¿verdad? Pero si usted no está interesado en la salvación, pues entonces ¿para qué preguntar esto? Pero si usted quiere ser salvo, usted debe preguntar en la Biblia qué necesita para ser salvo. No se ponga a agarrarse, a aferrarse de los argumentos de alguien, que fulano de tal dijo, que aquel dijo esto, que yo vi un creyente que vivía así, que a mí me dijeron. No, déjese de eso y vamos a acudir a la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo para todo aquel que quiere ser salvo, ¿cierto? Escrita por hombres y para los hombres. Sí, para todo el mundo. Entonces, eso es lo primero. ¿Usted dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que usted busca? Porque si usted busca en el Evangelio dinero, plata, usted está eligiendo mal. Usted está en el lugar equivocado. Porque aquí no se vino a eso. El Evangelio no le ofrece dinero a nadie. Por eso hay gente que llegan al Evangelio y se van decepcionados. Claro, se van decepcionados porque no encontraron lo que iban a buscar o lo que vinieron a buscar. Eso es como si usted fuera a buscar un medicamento en una ferretería. Entonces usted se va decepcionado. Pero el problema no es que la ferretería es mala. El problema es que usted está buscando algo en el lugar que no se encuentra. Usted si va a buscar a una ferretería debe ser hierro, pero un medicamento debe ir a una droguería. Entonces, en la iglesia el Señor no le brinda dinero a la gente. Ahora, el Señor sí bendice. Y de hecho, que la gracia tiene muchos, pero muchos beneficios. O sea, la gracia de Dios no solo nos brinda la salvación, también nos da protección, nos da seguridad, nos da satisfacción, nos viste, nos da alimento, en fin. En Él, en Cristo, estamos completos. Otra cosa, si usted vino buscando en el Evangelio no sufrir más, también está en el lugar equivocado. No llegó usted a donde tenía que llegar. Porque en el Evangelio sí hay sufrimientos. El mismo Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Esa palabra cruz allí significa o representa los sufrimientos. Aquellas cosas que en la vida tenemos que enfrentar. Entonces, si usted vino a no sufrir,
usted quería no sufrir más y buscó el evangelio para eso, usted no está en el lugar que debe estar. Y así muchas cosas. Mire, el pasaje que leímos, o que yo leí, dice, el que quiere edificar una casa, una construcción, un lugar para protegerse, un lugar para proteger su familia, su hogar, un lugar de estabilidad. Entonces buscó una roca. No se puso a cavar en tierra, en arena, aunque es suave, aunque representa mejor o menor costo, menos sacrificio, pero la construcción no es duradera. Está expuesta a ser arrastrada, a ser arrebatada por cualquier cosa. Y la ruina, la vergüenza, la destrucción que va a tener va a ser grande. Eso lo dijo Jesús. Pero el que quiere tener una casa estable, se buscó un lugar firme, cavó y ahondó en la roca. Vinieron ríos. Ahí está hablando de las falsas doctrinas, está hablando de los sufrimientos, está hablando de todas aquellas cosas que están en contra, que te representan un sacrificio, un esfuerzo. Y soplaron contra la casa, pero no cayó. La razón por la que la casa no cayó es porque estaba edificada sobre la roca. Yo le quiero decir algo. El Espíritu Santo, que me está ayudando a mí para hablar esto, sé que también le está iluminando a usted para comprender, para que esta palabra sea de beneficio y nutra la vida de muchas personas. Yo le quiero decir también esto. La Biblia habla, fíjese usted, de que venían cosas adversas que tratarían de derribar la construcción. Pero no cayó. La casa no cayó no porque no tuviera adversidades. La casa no cayó es porque estaba edificada en la roca. Porque la casa sí tuvo adversidades. Igual que el que edificó en la arena también tuvo adversidades, pero un mal fundamento y se cayó la casa. Entonces, a veces el creyente, cuando le llegan los momentos difíciles, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? Algunas veces cree que Dios lo está probando, ¿cierto? Siempre cree que Dios lo está probando. Puede ser que sí, pero no siempre. Algunas veces he buscado de usted mismo los problemas. Otras veces piensa que está equivocado o que se ha equivocado, que ese no era el camino que debía tomar. O sea que ante una dificultad ya por eso estamos equivocados. Y si el Señor quiere que pasemos esa dificultad para que podamos ver la gloria de Dios, no solo para nosotros, sino para los que nos están observando, para los nuestros. Otros piensan que Dios los está castigando, porque nos hemos acostumbrado a leer menos la Biblia, pero a creer mucho las cosas que nos dice. Y todo es castigo de Dios. Si a alguien le va mal, Dios lo está castigando. No, a veces imprudencia nuestra no es castigo de Dios. A veces es ignorancia nuestra. ¿Sí? Y a veces son cosas que tienen que pasar. Estamos en esta vida y tienen que pasar. Lo importante es que tu vida, si está edificada en la Biblia, porque en este caso la roca es Cristo, y para edificar en Cristo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Por eso vuelvo a repetirles, hay que leer la Biblia, hay que estudiarla para tener claro esto, porque si no andamos a tientas, como ciegos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, si usted no lee la Biblia, si usted no pide explicación, entonces usted vive a oscuras. Qué bueno que en la reunión de los hermanos, aquella en las casas de familia, tengamos también tertulias, charlas, que hablemos de la Biblia bien,
para saber cómo estamos fundamentados. Entonces, la persona piensa que Dios lo está castigando, porque miran a Dios como un verdugo con un látigo dispuesto a acabar a todo el mundo. Y eso no es verdad. La Biblia dice que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Entonces, observemos bien esto. La dificultad puede ser por muchas razones. Lo que sí queda claro es que si tú le has creído al Señor y estás viviendo en la palabra de Dios, tu construcción, tu familia, tu vida no va a caer. Dios cuidará de los tuyos. No te preocupes, no mires tanto la adversidad, no mires tanto los vientos, no mires tanto las situaciones adversas. Más bien, mira al Señor. Echa mano de las promesas de Él. Él dijo que Él estaría contigo todos los días hasta el fin. Entonces, uno debe tener claro esto. Y cuando uno le crea al Señor, uno duerme tranquilo, vive tranquilo, camina tranquilo, anda tranquilo. No porque no hayan vientos contrarios, no porque los ríos no estén golpeando con ímpetu, sino porque creemos que esta roca es inconmovible. Esta roca no se mueve. Entonces, confiando en que esta roca nadie la puede mover, creemos entonces que nuestra construcción permanecerá firme, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo allí. A ver, no está diciendo que tú no te vas a enfermar. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que por encima de la enfermedad, Él te va a sanar y Él te va a sostener. No está diciendo el Señor que no va a haber necesidad, pero que esa necesidad no te va a hacer caer, porque Él te va a socorrer. No está diciendo que no va a haber resbaladero. Sí, el enemigo también pondrá resbaladero, pero Él te va a sostener, no te va a dejar resbalar. No está diciendo que el enemigo no te va a armar trampas. Claro, miles de trampas. ¿Cuántas no te ha armado y tú no sabes? No has sabido. El Señor te ha librado. Lo interesante aquí es que no se adormecerá ni se dormirá el que nos guarda a nosotros. Él no duerme, no se fatiga, no tiene que echarse a descansar porque no es humano, porque Él lo llena todo, porque es el Todopoderoso. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, mirando bien lo que es la vida, la confianza que tenemos es en la roca que es Cristo. Ahora, aferrados a Él, yo puedo creer, si yo soy fiel a Dios, yo debo saber que siempre habrá comida, por ejemplo, para mí y para mi familia. Porque Él es fiel, hermano. Él no va a dejar a ninguno de sus fieles perecer de hambre. Él no va a dejar a ninguno de sus fieles andar desnudo porque no hubo ropa para ponerse. No, tal vez porque es descuidado, pero no porque Dios no provee. Jamás Dios dejará a nadie en esta situación. Él, desde la antigüedad, se le presentó a los hijos de Israel como el amparo de la viuda y del huérfano. Fíjese usted. Ahora, hermano, en Cristo estamos completos. En Cristo estamos escondidos. Entonces, no pienses que tu casa va a caer, porque es que el enemigo le hace creer al creyente que va a fracasar. Ya no sirve para nada. ¿No le ha llegado a usted ese pensamiento? Estás acabado. ¿Cierto que sí ha llegado ese pensamiento? ¿Le ha llegado alguna vez ese dardo encendido, ese dardo de fuego del maligno a su mente? Algunos hasta creen que Dios lo olvidó ya, que Dios se apartó de ellos. Y algunos se arrodillan a orar y entran en un lamento, hasta una queja con Dios. Dios, ¿por qué no me responde? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondiste de mí? Dios, ¿qué se va a esconder de ti? Mira, la Biblia dice, hablando del Espíritu Santo, que es Dios mismo,
que a veces no sabemos ni cómo pedir. Es tanto lo que hay en nuestra cabeza que no sabemos ni cómo pedir. Pero el Espíritu mismo, fíjate, nos muestra cómo pedir, nos guía, nos enseña. Aleluya. Entonces nota que Dios no te ha dejado. Es posible que te arrodilles y no sientas la presencia de Dios. Es posible que cantes y trates de adorar al Señor y no sientas la presencia de Dios. Es posible que estés viviendo ese momento, pero eso no está diciendo que Dios te ha dejado. Te voy a decir, ya esto lo he dicho algunas veces, pero te lo voy a repetir. Algunos dicen, Dios está conmigo porque yo lo siento. Eso no es verdad. A veces en la reunión del culto, de una forma emocionada también decimos lo mismo. Hermano, Dios está aquí porque yo lo siento. Eso no es verdad. Dios no está allí porque tú lo sientas. Dios está allí porque Él es fiel. Primero, porque Él ha prometido estar con nosotros. Segundo, porque Él lo llena todo. Porque Él está en todas partes. Entonces, basado en esa realidad, no en un invento, en una filosofía, no. En una realidad, yo debo saber que Dios está conmigo. Lo siento, qué agrado, qué bendición, qué alegría. Pero no lo siento, tampoco voy a querer que Él me ha abandonado. Él no abandona a nadie porque Él es fiel. Yo no puedo creerle más a mis emociones, a mis sentimientos, a mis razones que a lo que Dios dice. Yo debo que aferrarme es a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él lo llena todo y que Él está conmigo. Entonces, si tú te arrodillas a orar y no sientes la presencia de Dios, sigue orando. Dios no te ha abandonado, Dios está ahí. Tal vez está viviendo algún momento difícil, alguna crisis, y eso puede hacerte creer que Dios no está contigo o puede hacerte pensar que Él no te oye, pero esa no es la realidad. Ahora, si tú crees más a tu pensamiento, entonces tu casa está edificada en la arena, porque el que edificó en la arena fue el que oyó la palabra y no la puso en práctica. Es decir, aquel que edifica su vida en argumentos, en filosofías, en cosas, en tradiciones, ese es el que edificó en la arena. Pero si tú, por encima de lo que tú puedes pensar, le crees a Dios, buscas la Biblia, la lees, la estudias, la comprendes, la metes en el contexto donde debe ir y tú te aferras a ella, eso quiere decir que tu vida está edificada en la roca. No va a caer, no va a caer, no vas a fracasar. De allí te levantarás con nuevas fuerzas y Dios te va a convencer que Él está contigo. Lo importante es que tú pongas en práctica la palabra de Dios. Mira, sentir a Dios es una bendición, pero aunque no lo sientas, Él está contigo. Tú debes creerle a la palabra de Dios, ¿cierto? Él dice que Él es fiel, Él es fiel. El que está, por ejemplo, en una cama, enfermo, puede estar hasta desahuciado. Y han orado muchas veces por él y no se ha sanado. ¿Y qué pasa? Es que Dios no me quiere sanar. Algunos, mire dónde llega la persona, empieza a dudar. Deja de construir en la roca y se va a acabar en la arena. Comienza a pensar esto. ¿Será que el que está orando por mí no tiene fe? ¿No le ha pasado a usted alguna vez? ¿Ha llegado a pensar eso? Es que los que vinieron a orar no tenían fe. O es que yo no tengo fe. Y entonces comienzan a castigarse. A decir, Señor, ¿qué pasa con mi fe? Ayúdame, auméntame la fe para yo poder ser sanado. ¿Por qué crees que si tienes mucha fe Dios te va a sanar siempre? Recuerda que Dios es soberano. Yo no estoy diciendo que Dios no sana. Dios sana. Y si hay alguien que puede dar testimonio de eso, yo sé que usted también tiene testimonio. Yo he estado muchas veces enfermo de verdad, donde creí que no me iba a levantar y Dios me levantó. Y he orado por gente desahuciada y el Señor lo ha sanado. Pero también el Señor no ha sanado a otros. Y no crea usted que el Señor sanaba a todo el mundo. La Biblia registra de los que el Señor sanó. Pero si usted lee cuántos leprosos habían en Israel, ¿usted cree que nada más los leprosos que habían en Israel eran esos que el Señor sanó? Hermano y amigo, mire, y en esa época la lepra, la ciencia no estaba avanzada como hoy, era una enfermedad bastante terrible, contagiosa.
Y para colmo de males los enviaban a lugares apartados por motivo de la parte religiosa. Y era más el tormento, era más el sufrimiento. Sin embargo, la Biblia registra que sanó el Señor. ¿Cierto? Entonces, el Señor es soberano. Sana al que quiere y cuando quiere. Y de la manera que Él quiere. Porque Él es soberano. Entonces, el hecho de que yo tenga mucha fe, mi fe no va a forzar a Dios a hacer lo que yo quiero hacer. Eso no es lo que la Biblia dice. Pero tú sí tienes que creer y darle gracias a Dios. Porque en ese momento difícil, alguien me dijo, pero ¿cómo hago para darle gracias a Dios en el momento difícil? Es que tú no le vas a dar gracias a Dios por el momento difícil. ¿Sabe por qué le vas a dar gracias? Porque en ese momento difícil Él no te dejó. Porque en ese momento difícil Él estuvo contigo. Porque en ese momento difícil, cuando todos te dejaron, Él estaba ahí. No te abandonó. Por cierto, es el único que no abandona a nadie. ¿Y sabes por qué no lo abandona? No porque tú seas fiel. Porque Él es fiel. Es más, hermano, nosotros somos fieles porque Él es fiel. Por la fidelidad de Él es que nosotros podemos ser fieles. Pero no es por nuestra fidelidad. Porque algunos hasta comienzan a cuestionarse y a castigarse. Entonces le aumentan dolor al problema. Dice, ay, es que estoy fallando, y comienzan a buscar por allá. Y claro, como el que busca encuentra, dijo el Señor, que el que busca encuentra, el que toca se le abre. Pues comienza a buscar y encuentra. Encuentra errores, encuentra defectos y comienza a castigarse por eso. Ah, ya sé, lo que me está pasando es por esto, esto y esto. ¿Acaso tú crees que Dios obra porque tú es por tu fidelidad? Dios obra es porque Él es fiel. Si le negáremos, ¿cierto? Él nos va a negar. Pero si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Porque ser infiel Dios es negarse a sí mismo. Porque una de las características de Dios es la fidelidad. Entonces, eso es edificar en la roca. Es comprender, es conocer por encima de lo que tú estés sintiendo. Sí, porque yo no puedo vivir de lo que siento. Porque puede ser que lo que estoy sintiendo no es real. Puede ser. A ver, hay gente que dice, un hermano decía, la verdad, y lo que él decía no era mentira, es cierto. Él decía, el único Dios es uno. Y es uno porque yo lo siento. No, Dios no es uno porque tú lo sientas. Dios es uno, porque Él lo dice y porque Él lo muestra. Porque la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, muestra que Él es uno. Así que, aunque tú no sientas que Él es uno, Él es uno. Y aunque tú no sientas la presencia de Dios, Él sigue siendo uno. Que hermano, dejemos de llevar nuestra vida o de afianzar, de anclar nuestra vida en lo que nosotros sentimos. Anclemos nuestra vida en la doctrina, en lo que Dios enseña, en lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Por qué? Porque lo que yo siento puedo dejarlo de sentir mañana. Lo que yo siento puedo dejarlo de sentir. Y lo que yo pienso puedo dejarlo de pensar. Pero lo que Dios dice jamás. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que mis apreciaciones, mis perspectivas, mis conceptos en algún momento pueden cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es que el apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual adulterada? Bueno, el mensaje que está tomado no de la Biblia, sino de argumentos. O sacar la Biblia del contexto y forzarla a decir lo que no es. Por ejemplo, algunos dicen, no, lo importante es tener fe. No. ¿Quién dijo que una persona porque tenga fe agrada a Dios? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Queda claro que para poder agradar a Dios hay que tener fe. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Dios galardona a los que le buscan. ¿Por qué? Si yo no creo que Dios existe, ¿a quién voy a agradar? Al que no existe. Yo tengo que creer primero que Él existe. Y segundo, saber la razón por la que le busco. Pero eso no quiere decir que porque tenga mucha fe, ya con eso agrado a Dios. No, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que con fe es posible agradar a Dios. Posible. Posible no quiere decir que lo agradas, que es posible.
porque sin fe no es posible, pero con fe es posible. Es posible en la medida en que tú le crees a Dios y pones en práctica lo que la Biblia dice. Porque alguien puede estar en pecado, ¿no? Por ejemplo, y entonces él diga, no, yo tengo fe que así me voy a salvar. Usted ha oído gente así. Y puede que él crea eso. Y crea eso porque está en la oscuridad, porque no ha estudiado la Biblia. Porque está basado a su fe, está anclada en algún concepto, en algo que le dijeron, en doctrinas falsas, en leche espiritual adulterada. Entonces él dice, yo tengo mucha fe que me voy a salvar. ¿Usted cree que porque él tiene mucha fe, ya por eso él se va a salvar? No, no. Hay gente, por ejemplo, que le discuten a usted y le dicen, yo le brindo a Dios lo mejor de mí. Es que Dios no te está pidiendo lo mejor de ti. Dios te está pidiendo lo que a él le agrada. Por eso hay gente decepcionada en esta vida, en la vida práctica. Porque ellos dicen, yo di lo mejor y no funcionó. Es que no es lo mejor, era lo que se necesitaba. Si, por ejemplo, alguien está alzando una olla, vamos a decir, llena de agua, lo que está pidiendo de ti no es lo mejor, es que le ayude a alzar la olla. Ya. ¿Sí ves? Entonces no se trata de dar lo mejor, se trata de dar lo necesario. Por eso es que en primera carta a los Corintios, aunque me salga un poco del tema, pero sí quiero aclarar esto. En la primera carta a los Corintios, si usted analiza el verso, la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 30, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, los dones mejores. Entonces hay gente que discute cuál es el mejor don. El mejor don es la predicación, es esto, aquello. Usted oye, cada quien defiende. Pero el mejor don es aquel que está en el momento que se manifiesta y en el momento que se le necesita. ¿Cuál es la mejor herramienta para trabajar? Le hago una pregunta. No sabemos, dependiendo qué es lo que vamos a hacer. Para cortar una hierba. Un machete puede ser, o una guadaña. Pero es para eso. Eso no quiere decir que el machete y la guadaña es la mejor herramienta. No, para eso. Porque si es para cortar un árbol grande, una motosierra. La mejor herramienta es la motosierra. No es que la mejor herramienta es la motosierra, sino para cortar ese árbol. Entonces, el mejor don es el que se manifiesta en el momento, ¿cierto? Que se le necesita. Entonces, con esto quiero decirte, hermano y amigo, que Dios siempre suplirá tu necesidad. Siempre suplirá tu necesidad. Pero cava en la roca. Es decir, estudia la Biblia y créele a la palabra de Dios.